la definición de inteligencia artificial como seres humanos como que la dejaría un poco de lado y tomaría otras como facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea determinada de la realidad. Hay muchas. Esta es la que más me gusta a mí. Digamos que es mía, pero está en otros lados. Nada, capacidad de resolver problemas. Donde un problema a resolver en forma inteligente puede ser la resolución de una ecuación, de un sistema de ecuaciones diferenciales, o un problema a resolver como lleno una mesa, una familia con poco dinero. Eso es resolver problemas. No son solo los problemas matemáticos a los que nos dedicamos al medio. ¿Por qué ahora? O sea, eso que está allí, les juro, esa es la biblioteca de mi casa. Le saqué una fotito a mis libros de inteligencia artificial. Ven que allí está el handbook de inteligencia artificial, que tenía 3 tomos y unos años después salió el 4º tomo. Comprendiendo el lenguaje natural, representación del conocimiento, entendimiento del lenguaje hablado, del año 1981. De cuando el dinosaurio nació, empezó en la informática. Entonces, ¿por qué surge ahora el tema que está inteligencia artificial, machine learning y qué significa? Yo le agradezco la responsabilidad a 2 cosas. Uno, la ley de Moore. Para los que no conocen, Moore fue uno de los socios de Intel. En 1965 dijo: la capacidad de procesamiento, o sea, llámenle, el espacio que ocupa una cantidad de procesadores, se va a duplicar cada año. Duplicar cada año, la implicancia que tiene es que el primer año es 2, después 4, después entonces son 8, 16, 32, a los 10 años 1024 y así sigan con todas las potencias de 2. Él mismo en el 70, esto en el 65, o sea, lejos de la PCN, cualquier cosa. En el 75 él la corrigió y dijo cada 2 años. Y es lo que se verifica hoy. Cada 2 años los procesadores y la memoria duplican su capacidad en el mismo espacio físico. Y yo creo que esa es una de las responsables de que la inteligencia artificial surja hoy. Seguida les cuento por qué. El otro responsable es Big Data. O sea, la capacidad de hacer procesamiento en paralelo. ¿Por qué? Les cuento rápidamente enseguida uno de los algoritmos. Digamos, los que más utilizamos son estos. Regresiones, son funciones, árboles de decisión, redes neuronales. Vamos a detenernos porque la media hora no da para más, en contarles quién escuchó hablar, aunque sea una mención mínima de redes neuronales, por favor. Bien. Al resto, lo que tratamos de hacer, y a ustedes si no lo conocen, lo que tratamos de hacer es mimetizar, a veces en forma un poco torpe, el funcionamiento del cerebro, donde entra un estímulo a una neurona desde varias sinapsis y si sucede algo acá adentro que supera un umbral, esos estímulos son corrientes eléctricas, la neurona dispara. Nuestras millones de neuronas que tenemos hacen eso, no hacen otra cosa. ¿Cómo hacemos eso en forma informática? Miren, tenemos como input las variables. Eso que les decía antes. Supongamos, le doy un préstamo a esta persona, ¿va a entrar en mora o no va a entrar en mora? Tengo acá como variables el género, si es hombre o mujer, 1 a 0. El rango de edad, a qué se dedica, su rango salarial, el estado civil, si tiene hijos o no. Puedo meter allí todas las variables. El sistema se encarga de seleccionar cuáles son las que importan y cuáles no. Entonces, esas variables entran se multiplican por un numerito, se suman y si pasa determinado umbral, dispara. En términos informáticos rápidos, miren, esto es así. Cuando la red neuronal ya está, nosotros llamamos desarrollada, en realidad hablamos de que está entrenada, sucede esto. Entra una variable, tomo el valor de la variable, vamos a poner esta neurona, lo multiplico por el peso, entra esta, lo multiplico por el peso de la conexión, entra esta, lo multiplico por el peso de la conexión. Si ese valor supera un umbral determinado, a veces usan funciones más complejas que superar el umbral, pero para el caso es lo mismo,
esa neurona dispara. Lo mismo con esta, lo mismo con esta, lo mismo con esta. Al final del viaje, lo que me va a pasar acá es que se prende una lucecita si esta persona es propensa a entrar en mora, o se prende la otra si no es propensa a entrar en mora. Hasta ahí todo bien. ¿Dónde está la representación del conocimiento de que esa persona va a entrar en mora o no, va a hacer fraude o no, va a lavar plata o no, va a aceptar mi oferta de celular o no, o que le suba el monto de tarjeta de crédito? En estos numeritos. ¿Cómo se definen esos numeritos? ¿Cómo se hacen? Eso es lo que se llama entrenar la red neuronal. Se arranca con números al azar. Se tiran números ahí, no importa. Y con casos conocidos. Después hay otras técnicas, pero vamos para explicar una básica. Entonces, yo empiezo a hacerla jugar con casos conocidos. Pongo por acá mis variables de entrada, yo sé que esta persona entró en mora y miro qué hace. A ver, esta persona entró en mora. La red neuronal, así con esos números que puse al azar, disparó, o sea, lo predijo bien. Fenómeno. Entonces lo que hago es, cada conexión que colaboró a ese disparo, le subo un poquito. Le sumo un poquito. Por el contrario, si lo predijo mal, a cada conexión que colaboró con esa mala predicción, le resto un poquito. Cuando ustedes pasan por eso, por decenas de miles o centenas de miles de casos, esa red neuronal aprende. A eso es lo que se llama machine learning. El conocimiento está embebido en esos numeritos y en estas funciones que están acá de si dispara o no dispara. Así funciona en red neuronal. Se los simplifiqué un poco, pero un poco. La parte básica, después hay 8.000 algoritmos para hacer entrenamiento, pero todos responden a eso. Fíjense, cuando estamos hablando de redes neuronales, estamos hablando de muchos casos, muchas variables de input, muchas neuronas en esta capa intermedia y aquí los resultados. Cada una de estas no depende del resultado de la otra. Entonces yo lo puedo entrenar en paralelo. Ahí es donde entra a jugar esta cuestión. Y además, ¿qué es? Escucharon hablar del tema de Deep Learning. Primero, ¿por qué Machine Learning en esto? Porque yo, listo, la entrené y está procesando. Porque a medida que procesa, yo también podría hacer que estos pesos vayan cambiando. De modo de mejorar el resultado. No solo me está prediciendo el fenómeno que yo le doy, sino que además está mejorando su propio resultado. De ahí el tema del machine learning. Así funcionan, como decía el muchacho que había subido al Uber. La red neuronal no es la única técnica, pero en temas de machine learning es la técnica por excelencia. ¿A qué llamamos deep learning? Cuando pongo varias capas. Entonces, imagínense para entrenar una red neuronal donde tengo muchas variables, muchas capas intermedias, muchas conexiones, todo eso en paralelo, porque si no, literalmente lleva horas o días con el procesamiento en paralelo, lo hace posible. De ahí el enganche de la cuestión de Big Data con inteligencia artificial. La hace posible, porque sin eso en paralelo, esos entrenamientos, imagínense en tiempos comerciales, si tengo que sacar una campaña y ver quién me va a responder mejor, no puedo estar procesando, una vez que la desarrolló, digamos, procesando días para lograr un resultado que incluso cuando lo logró ya cambió también. Eso es inteligencia artificial, eso es machine learning, eso es deep learning. Y algunas más complejas que se las pongo allí como referencia nomás, que aprenden a reconocer imágenes. Y dice, te saco una foto de acá y dice, allá está Sergio. El trabajo que implica hacer eso, donde se dan dos comentarios, dos fenómenos. La informática va al revés que nosotros como personas. Nosotros lo primero que hacemos es reconocer a papá y a mamá. Después aprendemos a hablar y después aprendemos a hacer algoritmos complejos. La informática es exactamente al revés. Los algoritmos complejos es lo que hace cualquier programador. Aprender a reconocer la voz hablada es más complejo. Aprender a reconocer imágenes es mucho más complejo. Y cuando uno entrena una red neuronal para que reconozca la voz hablada y escucha los resultados que va obteniendo en el razonamiento, se te pone la piel de gallina, porque vos lo que escuchás es un bebé balbuceando. Hasta que aprende a entender y a reproducir
ese sonido de la misma forma. Entonces decís, bueno, no sabemos el funcionamiento del cerebro, pero por este lado anda. Porque las cosas que hacemos y hacen que funcionen de una forma análoga, parecida o que me trae remembranzas de eso.